Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Lecciones Bíblicas. El día de hoy estudiaremos este tema titulado Caín y su legado. Ciertamente estamos en el tiempo del fin, según la Biblia, según las profecías. Estamos viviendo tiempos solemnes, donde muy pronto veremos el cumplimiento de la profecía ante nuestros ojos. Y cada uno de nosotros es un protagonista de la profecía. Entonces, para comenzar este estudio, los invito a que juntos hagamos una oración. Oremos. Padre Santísimo, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y misericordia. También queremos pedir, Señor, tu compañía en este estudio, tu Santo Espíritu esté con nosotros, ilumine nuestra mente para estudiar tu palabra y también prepararnos para los eventos finales. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Caín y su legado. Caín tuvo un legado durante todas las épocas y los siglos de la historia del mundo, pero también Dios tuvo hijos fieles que adoraron, así como Abel. Vamos a leer esta historia en Génesis capítulo 4. Y hay algo que nosotros debemos proponernos. Tú necesitas prepararte para los eventos finales. La pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para los eventos finales? Debemos proponernos prepararnos, ¿sí?, para estos eventos. Los eventos finales, según la profecía, nos dan señales y muestras de que ya están siendo acontecimientos que estamos viviendo. Entonces, este estudio de Caín y su legado nos va a enseñar, mostrar cómo cada uno de nosotros puede prepararse. Vamos con el texto bíblico. Génesis capítulo 4, versículo 2 en adelante. Dice: Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Los dos adoraban a Dios. Los dos eran cristianos, por así decirlo. Sin embargo, Caín adoró a Dios a su manera, mientras que Abel adoró a Dios como Dios lo pedía. Dios, desde el Génesis, vimos en el anterior estudio, instituyó los sacrificios de corderos, de animales puros, limpios, que iban a ser una muestra del sacrificio que iba a realizar Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, Dios decía que debían sacrificar un animal limpio, en este caso un cordero. Sin embargo, Caín, en vez de traer un cordero al altar de sacrificio,
trajo los frutos de la tierra, la agricultura, y empezó a adorar a Dios. Dios se agradó del sacrificio, de la ofrenda que dio Abel, su hermano. Y entonces Caín se llenó de enojo, se llenó de ira, dice el texto bíblico, hasta que finalmente mató a su hermano Abel. Esta situación nos lleva a pensar, como dice la Biblia en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue es lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, que esta situación, la de estos dos hermanos, Caín y Abel, también tendrán un cumplimiento en el tiempo del fin. Y vamos con la primera lección para que así usted y yo podamos prepararnos para los eventos finales. La primera lección, como vemos acá, adoración verdadera versus adoración falsa. Mas no miró con agrado a Caín. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y por qué no lo hizo? Si Caín estaba adorando a Dios, es porque en realidad Dios es un Dios de amor, sí, pero ese amor debe ser expresado también de parte de sus hijos hacia Él. Y ese amor es expresado a través de actos, no solamente de palabras, decir, Señor, yo te amo, sino más bien el amor se demuestra con acciones, con actitudes, con obras. Y cuando Dios nos dice cómo es que debemos adorarlo, entonces nosotros por amor a ese Dios, adoramos como Él nos pide. Hacemos lo que Él nos dice, lo que a Él le gusta, no lo que nos gusta a nosotros. Abel adoró a Dios así como Dios se lo pidió. Pero en este tiempo hay algunos Caínes, ¿sí?, que adoran a Dios y lo hacen tal vez de corazón, sinceramente, pero adoran a Dios a su manera, no como Dios pide. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando estrechamente de los 10 mandamientos. Existen 10 mandamientos que Dios nos dejó, según Éxodo capítulo 20, donde está expresado el carácter de Dios y el cómo nosotros podemos expresar ese amor a nuestro Padre Celestial. Como ustedes saben, los primeros 4 mandamientos expresan el amor hacia Dios y los otros 6 mandamientos expresan el amor hacia el prójimo. Y de esa manera estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que le demostremos el amor que nosotros tenemos como hijos, no solamente con palabras, sino más bien con nuestra obediencia, con acciones, con actos de amor, obedeciendo todo lo que Él nos diga, incluyendo el 4.º mandamiento, que es el acuérdate del 7.º día para santificarlo. 6 días harás toda tu obra, tú, tu hijo, tu criado, tu bestia, y Él nos manda que nosotros reposemos, descansemos de este día, porque en 6 días el Señor, nuestro Dios, terminó de crear todas las cosas y el 7.º día Él descansó, bendijo y santificó el día 7.º. En este caso llega a ser el día sábado. Para muchos esto les parece algo legalista y mencionan que los mandamientos estaban aún en pie, pero en el tiempo de los israelitas era para los judíos. Sin embargo, estos cristianos que mencionan
que el cuarto mandamiento no está vigente, están de acuerdo y apoyan en la vigencia de los otros 9 mandamientos. Entonces solamente tienen problema con el cuarto mandamiento. Si Dios nos dice que reposemos, que guardemos el séptimo día, que es el sábado, así como Abel obedeció en el sacrificio que hizo a Dios, nosotros también debemos obedecer. No lo que a mí me parece, no lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le gusta, lo que Dios nos pide, lo que Él instituyó en su palabra. Hay muchos hijos de Dios, entre comillas, que lo adoran a su manera, así como Caín. Y dicen, pero Señor, aquí cualquier ofrenda es igual, ¿no? Ya sea que yo haga una ofrenda de un cordero, un carnero, o de los frutos de la tierra, es lo mismo. En este tiempo hay muchos que dicen, pero Señor, cualquier día es igual. Si te adoro el domingo, el lunes, no importa, te estoy adorando. No funciona así con Dios. Él nos dice sábado y entonces tiene que ser el sábado, el día especial en el cual nosotros entremos en comunión con Él y lo adoremos como Él nos pide. Así que la primera lección para que nosotros estemos preparados para los eventos finales es que debemos adorar a Dios como Él nos pide, no como nosotros queramos, ¿sí? Con la verdadera adoración. Segunda lección importante que sacamos de esta historia. Existe una persecución desde el Génesis. Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Esta persecución que vemos entre hermanos, Caín, siendo el hermano de Abel, se llenó de ira y enojo hasta que a tal punto que lo mató. Nosotros leemos también en la Biblia, en Mateo capítulo 25, versículo 9, lo siguiente: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra de Dios es clara y vemos que lo mismo que pasó con Caín y Abel sucederá en el tiempo del fin. Caín se encendió de ira contra su hermano Abel porque veía que Abel estaba adorando a Dios como él se lo pedía. Y entonces llegó a un punto donde lo mató a su hermano Abel. En el tiempo del fin sucede lo mismo. Los cristianos, entre comillas, que adoran a Dios, pero lo hacen a su manera, los descendientes de Caín, van a tener ira y enojo contra aquel grupo pequeño, tal vez, que adore a Dios como Abel, a tal punto que van a perseguirlos y van a entregarlos para que sean encarcelados, para que ellos sufran, inclusive también habrá un decreto de muerte. Necesitamos nosotros prepararnos para aquellos días. Ahora es fácil ser cristiano, tenemos libertad, pero en algunos países, en algunas regiones de este planeta, existe persecución. No es con libertad que uno puede ser cristiano. Hay una lista de países donde existe persecución a los cristianos. Y nosotros, por lo menos acá en Sudamérica, gozamos de libertad, de tranquilidad, de paz. Pero aquellos cristianos en el Medio Oriente están muriendo por el Evangelio, así como en la Edad Media. Pero muy pronto esta persecución que comenzó desde el Génesis también llegará
hasta nuestro territorio, hasta el país en el que vivamos. Y ahí nosotros necesitaremos pasar esa prueba de fe, decidir ser fieles a Dios o rechazar nuestra fe y de repente obedecer a los hombres antes que a nuestro Dios y su palabra. Así que Dios nos invita a que nos preparemos con nuestra fe, una fe viva, una fe obediente, una fe que obre por amor y que obedezca sus mandamientos, para que cuando llegue la persecución, cada uno de nosotros pueda estar dispuesto a ser fiel a Dios, inclusive hasta la muerte. Sabemos que Abel murió siendo fiel a Dios y le espera la corona de la vida eterna. Esa corona también nos espera a cada uno de nosotros. La tercera lección de esta historia es la siguiente, pero antes me gustaría leer esta cita que la encontramos en Promesas para los Últimos Días, página 108, párrafo 1. En todas las épocas, Satanás persiguió al pueblo de Dios, torturó a sus hijos y los entregó a la muerte, pero en su muerte llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida con Cristo en Dios. Pueden encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de una cárcel, pero no pueden amarrar el espíritu. Y así será con esta generación de cristianos que siguen el ejemplo de Abel y adoran a Dios como Dios lo pide. Saldrán vencedores ante la persecución. Tercera lección de esta historia: debemos vencer el pecado. Y el texto bíblico menciona, el pecado está a la puerta y tú señorearás sobre él. Eso está precisamente en el texto de Génesis capítulo 4 que leímos, el versículo 7. El pecado está a la puerta y con todo a ti será su deseo, pero tú te señorearás sobre él. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones. Satanás tiene una fábrica de tentaciones donde él especifica tentaciones para cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pero acá dice que cuando Caín estaba a punto de matar a su hermano Abel, el Espíritu Santo le habló y le dijo: Caín, no cometas este error, que tú puedes controlar el pecado está ahí a la puerta, estás a punto de matar a tu hermano Abel y cometer un pecado del asesinato, pero tú puedes controlar este deseo de sangre, de matar, de venganza, de odio. Tú puedes controlarlo, tú puedes enseñorear sobre él. En el tiempo del fin, nosotros, la generación final que está viviendo los eventos finales, que muy pronto veremos el cierre de la gracia, las profecías serán cumplidas, cada uno de nosotros verá a Jesús en las nubes de los cielos, siendo la última generación, pero solo aquellos que venzan el pecado. Necesitamos vencer las tentaciones, vencer cada una de nuestras debilidades, no por nuestros propios méritos, sino más bien por los méritos de Cristo Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de aquello. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha
conocido. Versículo 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá leemos que si somos hijos de Dios, permanecemos en Cristo, en sus promesas, en su palabra, en su camino, no pecaremos, porque todos los que pecan son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, no podemos pecar. Sin embargo, a veces escuchamos enseñanzas de que nosotros seguiremos pecando hasta que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Pero la Biblia no enseña eso. Si bien somos pecadores y tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, que nos incita a hacer lo malo y nos gusta pecar, la generación final será una generación victoriosa que se enseñoreará sobre el pecado. Así como José, que vivió una vida de integridad y que rechazó el pecado aún estando a las puertas, también los hijos de Dios van a vencer y van a estar enseñoreados sobre el pecado. Dios quiere que venzamos. Él no quiere que nos mantengamos en un estado de pecaminosidad, que nosotros continuemos en pecado. Él quiere que venzamos con su poder. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo, inclusive vencer el pecado. Los hijos de Dios pueden vencer. Alguien me decía, pero pastor, es imposible vencer el pecado. Yo no creo que podamos vencer en algún momento. Solo cuando Jesús venga, Él nos va a transformar. Y ahí recién venceremos el pecado. El texto bíblico, cuando leemos que Jesús vendrá y nos transformará, se refiere en realidad a nuestro cuerpo carnal, a nuestro cuerpo humano, que será transformado en algo inmortal. Pero nuestra naturaleza carnal y pecaminosa será vencida antes. Y me gustaría compartir con usted esta cita en Mensajes Selectos que dice: el Señor vio la ira de Caín, vio que había decaído su semblante. Así se revela cuando de cerca toma nota el Señor de cada acción, de todos los intentos y propósitos, sí, aún de la expresión del rostro. Nuestro Dios, mire qué hermoso, está atento inclusive de las expresiones de nuestro rostro, de nuestras intenciones. Y si usted está viviendo en el verdadero cristianismo, que es el de la santificación, el de la comunión con Dios, así debemos caminar con Dios como Enoc caminó con Él, finalmente fue llevado al cielo. Elías vivió una vida también de luchas, pero él finalmente fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Imagínese, ¿podemos vencer el pecado? Con la ayuda de Dios, sí podemos. Él nos da el poder. Él se compadece de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Y Él nos ayuda a decir no a las tentaciones del diablo, del enemigo. Y cada uno de nosotros puede llegar a ser victorioso en el nombre de Dios y no dejar que el pecado nos domine, no caer en las tentaciones del diablo. Satanás pone las tentaciones y él está haciendo todo para que nosotros desobedezcamos a Dios, seamos hijos rebeldes, pero Él no nos puede obligar a caer en pecado.
Satanás pone la tentación, pero él no nos pone un arma en la cabeza y nos dice, tienes que pecar. No, el diablo no nos obliga a cometer pecado, sino más bien nosotros en el nombre de Jesús podemos decidir y rechazar todo aquello que nos aleje de Dios. En el nombre de Jesús hay victoria y nosotros podemos hacer que la historia de Caín y Abel también sea nuestra historia. Salgamos victoriosos, siendo obediente como Abel, adorando a Dios como Dios lo pedía, preparándonos para la crisis final de persecución, el examen final que nos tocará pasar, teniendo una comunión con Dios cada día. Y al final, nosotros tendremos la corona de la vida eterna. Dios nos da su poder para salir vencedores, victoriosos sobre cualquier pecado, cualquier tentación que nosotros atravesemos. Si usted en este momento decide en decirle a Dios en oración, Señor, ayúdame, yo quiero ser del linaje de Abel, un linaje santo, puro, que llevaba la adoración verdadera y no la de Caín, un hombre que desobedeció, se rebeló contra Dios e hizo lo malo. Si esa es su decisión, lo invito a que juntos podamos hacer una oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que nos hagas descendientes de Abel, obedientes, haciendo tu voluntad, adorándote como tú nos pides, no como nosotros queremos, Señor. Queremos tener una comunión contigo cada día a través del estudio de tu palabra, la oración, para que así cuando llegue la prueba final de la persecución, nosotros salgamos victoriosos. Ayúdanos a vencer el pecado, las tentaciones, porque eso es lo que tú nos enseñas en tu palabra. Tú quieres que seamos santos como tú eres santo, Señor, y con tu ayuda podemos lograrlo. Te pedimos, Señor, todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.